Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones, por todo bienestar y todo lo que Él suple cada día. En esta ocasión quiero compartir con ustedes a través de la palabra de Dios una historia, un episodio donde vamos a estar considerando que muchas veces la gente busca a Dios por conveniencia sin importar lo personal. Y estoy hablando de Juan capítulo 6, versículo 25 hasta el 35 se encuentra la historia, pero quisiera solamente leer el versículo 35 que dice así. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Gracias damos, Padre, por tu palabra. Habla nuestras vidas. Gracias te doy por cada vida, por cada persona. Glorifícate, mi Dios, porque tú eres el único que mereces la gloria, la honra, y gracias por el privilegio. En Cristo Jesús. Amén. Como mencionaba, vamos a estar considerando el tema, la importancia de buscar el pan de vida. Es muy común, ¿verdad?, que mucha gente nada más se acerca a Dios cuando le conviene, cuando están en necesidad, cuando están en apuros, cuando les han dado una noticia triste o alarmante, se asustan, se preocupan, acuden a la iglesia, piden petición de oración, pero ya cuando pasa la tormenta, cuando pasa la situación, se olvidan de Dios. Tristemente hay muchas personas en nuestras congregaciones que solamente cuando les conviene buscan de Dios. Cuando aparentemente todo va bien, ni siquiera se acuerdan, ni siquiera se congregan, y todos conocemos personas así. Por eso en esta ocasión vemos que en esta enseñanza del día de hoy, en este episodio, vemos al Señor Jesús que nos enseña que no debemos buscar por conveniencia el reino de Dios, no debemos buscarlo a Él por conveniencia, sino buscarle de corazón para así, de esa manera, Él pueda saciar el hambre de nuestro alma con la verdadera comida, o sea, con el verdadero pan que viene del cielo, que podemos decir que Él es mismo. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a estar considerando versículo 25 al versículo 35. Y en primer lugar que quiero considerar es no buscando a Dios por conveniencia. Hay que resaltar esto, hay que enfatizarlo. Nos dice el versículo 25, capítulo 6 de Juan: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Bueno, la gente a veces hace lo imposible para recibir lo que les conviene. Aquí en este versículo encontramos cómo esta gente atravesó un mar entero para seguir beneficiándose de Jesús. Hoy en día la gente hace lo que fuese para conseguir lo que quieren, pero sin responsabilidad, sin compromisos. Lo que el Señor Jesús había hecho con estas personas, había alimentado a 5,000 personas. Puede imaginarse qué bien estar siguiendo a Jesús en el campo, sin preocuparse de trabajar, sin preocuparse de preparar alimentos, porque Jesús les suplía sus necesidades en ese momento. Por lo tanto, Jesús decide apartarse, pero esta gente, por esa conveniencia, por ese interés propio, por ese egoísmo, lo siguen, atraviesan el mar y lo encuentran a otro lado. Y todavía, como si fuera poco, le dicen: ¿cuándo llegaste acá? Es común que hoy en día sí encontramos personas en nuestras congregaciones o a nuestro alrededor, o en la familia, personas que solamente buscan a Dios por necesidad, por conveniencia. Todos debemos buscar a Dios por necesidad, pero ya después que lo encontramos, que Él nos ayuda, que Él nos extiende su mano poderosa, sanadora, tenemos que seguir alabándole, glorificando, haciendo su voluntad. Pero hay dos grupos de personas: los que necesitan de Dios y cuando encuentran la ayuda de Dios, siguen sirviendo a Dios, siguen buscando de Dios, se congregan, siguen alabando, glorificando, siguen orando, siguen leyendo la palabra de Dios.
Pero hay otro grupo que está en necesidad, pero cuando encuentra la solución se olvidan de Dios, se olvidan de congregarse, se olvidan de buscar de Dios, se olvidan de vivir una vida cristiana. Por lo tanto, aquí encontramos esa situación. Ahora, Jesús, después de que ellos le hacen la pregunta, Él les reprende las intenciones convenencieras, porque nos dice el versículo 26. Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor les reclama que no debían de buscarlo por conveniencia, sino por las señales que Él hacía, aquellas señales que comprobaban que Él era el Mesías prometido, el Rey de Israel, el Salvador del mundo, el que iba a traer salvación a todo aquel que en Él creyera. Por lo tanto, aquí es lo que Él quería, que la gente no lo siguiera nada más por esa conveniencia del alimento, de las cosas materiales, sino mayormente que lo reconocieran como el Mesías, lo reconocieran como el Señor, lo reconocieran como el Salvador, el libertador de Israel y del mundo, y de toda raza, de toda lengua, de toda tribu. Y por lo tanto, así es como encontramos ese episodio. Ya el versículo 27 nos dice la primera parte: trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Aquí el Señor Jesús presenta una importancia especial, la cual es buscar lo espiritual primero que lo carnal. Por eso dice: trabaje, no por la comida que perece, sino por aquella comida que pertenece a la vida eterna. O sea, el hacer la voluntad de Dios. El desear no solamente hacer la voluntad de Dios, sino tratar lo más posible por cumplirla. La última parte del versículo 27 nos dice: lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oh, qué maravillosas estas palabras. Solo Jesús puede dar ese alimento espiritual. Solo Jesús es el único camino, el único medio, el único motivo. Él es el único que puede suplir la necesidad espiritual de cada persona, no importa cuál sea esa necesidad. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, si tú tienes hambre de Dios, déjame decirle: ya no busques en la astrología, ya no busques en la lotería, ya no busques en cosas vanas, cosas que no te van a llenar no te van a dar esa satisfacción espiritual. Solamente Jesucristo puede darte esa satisfacción espiritual. Solo Jesucristo puede llenar tu vientre espiritualmente hablando. Solo Jesucristo puede llenar tu corazón. Él te puede hacer feliz. Él te puede hacerte sentir completo y realizado. Eso es lo que debemos buscar, este pan maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. Ya en el versículo 28, hacen esta gente convenenciera una pregunta de poco interés. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La razón de esta pregunta de poco interés, como lo notamos, se comprueba con los demás diálogos que tuvieron con Jesús. Pareciera una pregunta acertada, correcta, pero si usted se da cuenta anterior y después de este versículo, vemos que esta gente nada más por, como quien dice, taparle el ojo o sentirse justificados de su actitud convenenciera. Ellos hacen esa pregunta. Podemos decir que hoy en día, por igual, que no solamente hay gente que tiene preguntas sin interés, sino a veces con doble intención, con malicia. Tengamos cuidado de estas personas. Tengamos cuidado nosotros mismos de no hacer preguntas inútiles, preguntas no sabias y no fallar de esa manera. ¿Por qué? Porque así es la gente que solamente busca a Dios de convención, por convencimiento, porque ellos no tienen una hambre por lo espiritual, sino solamente un interés por lo material. Ya en el versículo 29 vemos al Señor Jesús dándoles
respuesta certera, una respuesta infalible. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Acuérdense, la pregunta, ellos decían: ¿qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús certeramente, infaliblemente, les dice que la obra de Dios, esas obras de Dios que ellos no tenían interés de cumplir, se cumplían en una sola persona, en Él. O sea, que si creían en Él, en el que el Padre, el Dios Todopoderoso había enviado, entonces ahí estaba cumpliéndose la obra de Dios. Ahí estaba cumpliéndose la voluntad de Dios. ¿Por qué? La obra de Dios viene siendo hacer su voluntad en todos los aspectos, en todas las áreas. Y uno de los aspectos de esta voluntad, donde está centrado, es creer en Jesucristo, el enviado de Dios Padre. Por eso no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otro medio, no hay otra verdad que solo nuestro Señor Jesucristo. Somos privilegiados tener al Señor. En segundo lugar, el versículo 30 al 33 nos presenta buscando el pan que desciende del cielo, o sea, lo verdadero, lo genuino. Por lo tanto, el versículo 30, esta gente hace una pregunta de incredulidad. Les dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? El incrédulo y engañado, aunque haya visto, no acepta, no cree, ya que si lo hace, está en contra de su conciencia cauterizada, su naturaleza pecaminosa, el engaño en el cual ha vivido tanto tiempo. Varias señales ya el Señor Jesús había hecho, y ellos todavía le preguntan: ¿qué señales tú haces? Varias señales Él había hecho, pero así pasa con las personas que tienen un corazón duro. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan la verdad, no hablan lo genuino, no hablan lo edificante. De esa manera se encontraba la gente en ese tiempo y no hay diferencia. Hoy en día la gente quiere ver señales, quieren ver para creer. Pero ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos dice que andamos por fe, no por vista. También nos dice que porque más bienaventurados son los que no vieron ni creyeron. Por lo tanto, Jesús no busca gente que necesita ver para creer. Jesús necesita gente que primero cree para después poder ver. A esa diferencia hay en gran manera a los hombres en la carne y a los hombres que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, nunca espere usted ver para poder creer. Crea primero y va a poder ver la gloria de Dios. Jesús le dice a una hermana de Lázaro: si creyeres, verás la gloria de Dios. Y así es lo mismo para usted y para mí, mi hermano, mi hermana. Si creemos primero, entonces vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la respuesta conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios honra a aquellos que tienen fe, o sea, aquellos que primero creen para poder ver, no aquellos que quieren ver primero para poder creer. Amén. Ya el versículo 31 les da a esta gente, hace un pretexto tradicional. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Estas personas sabían de lo que las escrituras relataban sobre el maná, pero no creo que tanto lo creían de corazón, sino por una pura tradición. Hay gente que tiene sus creencias, sus ideas por tradición, no porque han nacido de nuevo, no porque son genuinos en la fe. Hoy en día hay muchas personas que no aceptan el mensaje de Dios, o sea, el Evangelio. La razón por lo que no lo hacen es por las tradiciones de sus padres, sus creencias. Escuchamos muy común decir a la gente: esta es la religión que me enseñaron mis padres,
Este es lo que mis padres, y aquí yo me voy a morir. Porque si yo cambio de religión, entonces estoy fallando a mis padres, estoy fallando la memoria de mis padres. Pero ese es un engaño que el diablo ha hecho a través de la iglesia tradicional, que a través de sus mandamientos de hombre, tradiciones de hombre, tienen atrapados, engañados a la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, no solo Satanás ciega a la gente, la iglesia tradicional y otras sectas y religiones falsas así tienen a la gente para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la religión no salva, mucho menos la tradición. Lo que salva es tener una relación especial con nuestro Señor Jesucristo. Es aceptarlo primero como Señor y Salvador, confesarlo como Señor y Salvador y vivir una vida con Él tratando de obedecer su palabra, haciendo su santa voluntad. Esto es lo que salva. Mi fe en Cristo me salva, y para mantenerme salvo yo necesito obedecer a Dios, a cumplir su palabra, y de esa manera puedo asegurar mi salvación. Por eso no busque religión, no busque religión. Como dice un coro, no confundas religión con salvación. Religión la tiene mucha gente, pero salvación es algo que se siente. ¿Y cómo se siente? Se siente por el testimonio del Espíritu Santo, que testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador genuinamente. Por eso, mi hermano, tengamos cuidado de los pretextos tradicionales, tengamos cuidado con la religión. Tengamos cuidado con esos conceptos humanistas, esas doctrinas de hombres y peor, doctrinas de demonios, sino que nos sujetemos a la palabra de Dios que nos enseña el camino correcto y verdadero a través de nuestro Señor Jesucristo, centrado en el Señor Jesucristo. Ya el versículo 32, aquí el Señor Jesús les aclara un punto muy importante, que Dios es el dador de todas las cosas. Dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor Jesús certifica que no fue Moisés el que les dio este pan, o sea, el maná, porque ellos atribuían que Moisés se los había dado. No, Él solamente fue un instrumento en las manos de Dios. Pero el que proveía día tras día por 40 años ese maná todos los días, excepto el día sábado, era Dios, que les proveía a estos hombres, a este pueblo. Muchas personas a través de los tiempos se han dado la gloria por las muchas cosas que han pasado, pero si en verdad han pasado, podemos decir que solamente Dios le pertenece esa gloria. Lo que usted y yo hagamos, aunque sea sobrenatural, que haya milagros, sanidades, profecía o cualquier otra obra grande donde una gente es liberada, transformada, nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos instrumentos del Santo de Israel. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Por lo tanto, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Si hay salvación, a Dios sea la gloria. Si hay sanidad, a Dios sea la gloria. Si hay liberación, a Dios sea la gloria. Todo lo que suceda bueno, siempre se debe dar la gloria a Dios. Nosotros no merecemos nada. No merecemos nada de ello, porque Dios es el que lo hace a través de nosotros. Por eso tengamos mucho cuidado de no caer y pensar que porque este hombre, aquella mujer, etcétera, etcétera, no. Somos hombres todos. Todos somos delante de Dios igual. Por lo tanto, sí, Dios a unos usa más, a otros usa menos, pero sea como sea, lo que hagamos es para la gloria de Dios, y a Dios solamente tenemos que dar la gloria. Porque es Dios y solo Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que da y hace todas las cosas conforme al designio de su santa y buena voluntad. Amén. No nos olvidemos de eso. Ya el versículo 33, el Señor Jesús sigue aclarándoles, sigue enseñándoles, o mejor dicho, nos sigue enseñando. Dios es el que da el verdadero pan del cielo
y la vida. Dice así, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dios no da cosas imitadas. Satanás sí lo hace. Por ello solo Dios da el verdadero pan, un pan, como dice aquí, que da vida eterna, que lleva a la vida eterna. Para todo aquel que come este pan, se le garantiza la vida eterna siempre y cuando se mantenga en esta tierra, mientras tenga vida, haciendo la voluntad de Dios o tratando de hacer la voluntad de Dios. Y este pan está a disposición de todos los hambrientos que espiritualmente necesitan de Dios y que quieren tenerlo. Es un pan gratuito, no se puede vender, no se puede comprar. Lo único que se tiene que hacer es creer en Dios y pedirlo, y Dios le va a dar este pan maravilloso que lo puede libertar, que lo puede sanar, y lo más maravilloso, que lo puede salvar y proveer una vida en abundancia y como fin la vida eterna. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos esa bendición de este pan verdadero. Y esta gente todavía en su ignorancia, en su espíritu engañoso que tenían, hacen una petición carnal. Versículo 34 le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Estas personas, al oír esta verdad, aunque no la entendieron, aunque la entendieron, la aplicaron carnalmente, piden que se les dé este pan. Aún su intención era comer de ese pan y no comer más. O sea, ellos no estaban pensando en lo espiritual, en la vida de santidad. Ellos estaban pensando comer un pan y que no trabajaran más y no tuvieran sin necesidad de esforzarse. Pero creo que lo que estaban haciendo carnalmente y no espiritualmente. Una vez más, por conveniencia, por engaño, hacen preguntas ignorantes, preguntas carnales, peticiones carnales a las cuales no llevan a nada. Por lo tanto, tengamos cuidado. Y es aquí donde el Señor Jesús les hace la aclaración, les presenta quién en verdad es ese pan de vida del que Él está hablando. No era el maná, no era el que recibieron de parte de Dios a través del instrumento de Moisés. Dice así el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Tremenda palabra de Dios, tremendo mensaje, tremenda enseñanza que Jesús nos deja estampada en su palabra, en la Biblia. Analicemos esto. Aquí Jesús se presenta que Él es el pan de vida. El pan que no solamente sacia el hambre, sino también Él viene siendo esa agua viva que sacia la fe espiritual de toda persona. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: Jesucristo es el pan de vida que sacia el hambre espiritual. ¿Cuánta gente está cansada? ¿Cuánta gente está agobiada? Ya no saben qué hacer con ese problema que tienen. Ya no saben qué hacer con el problema que tienen con su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, con los vicios o cualquier otra necesidad agobiante, destruyendo sus vidas. Gente que ya no encuentra la salida. Como dicen simplemente, que han pegado a fondo, ya han caído al fondo, pero que tienen esa necesidad, esa hambre de que alguien les dé ayuda, que alguien los socorra, que alguien los levante. Pues déjeme decirle que cualquier persona que se encuentre en esa situación agobiante, destructiva, en esa situación esclavizada, en esa situación donde aparentemente, humanamente hablando, ya no hay esperanza, déjeme decirle que sí lo hay. Jesucristo es la solución. Jesucristo es ese pan de vida que puede darte saciar esa hambre espiritual. Te puede dar amor, te puede dar esperanza, gozo, regocijo, te puede dar todo, solucionar tu problema, restaurar tu matrimonio, sanar tu cuerpo, libertarte de todo vicio, hacerte una nueva persona y levantarte, y puedes ser un instrumento en sus manos para la gloria
gloria de Dios. Por eso, si hay alguien de los que escuchan este mensaje, si han caído en esta situación, que creen que no hay esperanza, pues déjenme decirle, le tengo buena noticia, porque eso es lo que es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, y esas buenas noticias son de que Cristo es tu solución. Cristo te puede ayudar, Cristo te puede satisfacer esa hambre espiritual que tú tienes. Abre tu corazón, pídele perdón, clama a Él y invítalo a que sea parte de tu vida, que entre en tu corazón confesando tú tus pecados, y Él te va a salvar, y Él te va a dar esa paz, ese gozo de salvación que es maravilloso. Cristo es ese pan que sacia el hambre espiritual. Por lo tanto, buscar de Jesús es encontrar este pan de vida. Ya no busquen más la solución en cosas vanas. Ya no busquen más la solución en el alcohol, en los vicios, en el sexo, en personas, en la astrología, en la lotería y otras cosas, juegos de azar y otras cosas, deseos malos, pasiones desordenadas. No. ¿Para qué pierdes tu tiempo? Solamente Jesucristo te puede ayudar, y Él está dispuesto con los brazos abiertos para ayudarte. Lo único que tienes que hacer, como ya lo hemos dicho, busca a Jesús y encontrarás lo que necesita tu corazón, encontrarás la solución a tu vida. Cree en Jesús, es no tener hambre ni sed jamás, porque la sed y el hambre espiritual se sacian cuando uno cree en Jesús y le entrega su vida a Él. Por eso en este momento Él dice, Él hace la invitación: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Como diciendo también, vengan a mí todos los hambrientos, todos los sedientos, que yo os haré descansar, que yo saciaré esa hambre y esa sed. Porque Él es el que lo hace, así lo designó Dios Padre, y por eso lo ha puesto como el camino, la verdad y la vida, la solución para la vida del ser humano. Si venimos y creemos en Jesús, tenemos ese pan de vida que no solamente soluciona nuestro existir, nos cambia, nos transforma, nos liberta, nos salva, sino que también nos da la promesa de la vida eterna. Esa vida eterna que poseeremos al final de los tiempos, cuando ya Dios termine su obra salvífica en este mundo, cuando nosotros tengamos que partir con el Señor. Entonces la vida eterna, dice la palabra, que nos vestiremos de eternidad. O sea, vamos a vivir para siempre con el Señor, siempre y cuando, primero, creamos en Jesús, lo aceptemos como Señor y Salvador. Segundo, que mientras vivamos, tratemos lo más posible por hacer tu voluntad, porque ese es el fruto de justicia, como dice el apóstol Pablo en el capítulo de Romanos. Él dice, vivir en santidad y como fin la vida eterna. Pero eso es para los que creen en Jesús y los que siguen buscando de Jesús cada día, buscando de este pan maravilloso, este pan de vida que sacia toda la sed del mundo. La sed, en otras palabras, si todo el mundo acudiera a Jesús, Él les saciaría esa sed, esa hambre, y les saciaría esa sed. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú estás pasando por momentos de sequías espiritualmente hablando, momentos en el desierto, el calor abrumador de los problemas, de las circunstancias negativas, de los conflictos, de los problemas, pues déjame decirte que en Jesucristo tenemos descanso. En Jesucristo podemos tener el poder para vencer y seguir adelante hasta que Él cumpla su voluntad. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Por eso yo te invito, sigue buscando de Jesús este pan de vida que sacia tu hambre, tu sed y te da vida eterna. Si lo rechazas, estarás haciendo la peor decisión de tu vida, porque los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y estamos en su camino, somos los que hemos hecho la mejor decisión y somos unos privilegiados porque hemos disfrutado de este pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, busquemos a Jesús, que es el pan de vida, y tendremos delicias no solamente presentes, sino también delicias eternas. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas y podemos en este momento agradecerte por lo que tú has hecho, por lo que tú haces y por lo que tú harás. Ahora, Señor, que terminamos este mensaje. Gracias, Padre Santo, por ese pan de vida que nos has dado nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros disfrutar de este dador que nos ha dado todo lo que necesitamos. Que podamos creer en ti cada día más y más, creciendo en el conocimiento tuyo, mi Dios, y tratando lo más posible para hacer tu santa y buena voluntad. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, no se olviden, Jesús es el pan de vida. Y como me gustó esta parte, busquemos a Jesús. Termino con esta parte, volviéndola a repetir. Busquemos a Jesús, que es el pan de vida, y tendremos delicias presentes y delicias eternas. De parte de mi esposo y mi persona, buenas noches, Dios les bendiga.